Buenas tardes, mi nombre es Laura Carolina Bustamante Calle. Hoy les voy a hablar sobre el control en el proceso de fermentación del yogur de lulo mediante la álgebra de Boole. Y también les voy a explicar toda la parte contextual. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Tatiana García. Yo estaré hablando sobre la justificación del problema, el desarrollo y las conclusiones finales. El objetivo del trabajo es elaborar un modelo aplicando el álgebra booleana, que fue pues el que vimos en clase, que permita controlar variables como el pH y la temperatura en el proceso de fermentación del yogur, en este caso el yogur de lulo, y garantizando el rendimiento, la calidad nutricional y conservando sus características organolépticas como la calidad del sabor y su textura. Para comenzar, vamos a dar una contextualización del problema. Antioquia produce 3,5 millones de litros al día aproximadamente de leche. El 70% de la leche se produce en la región norte, pero muchos nos preguntamos qué es el yogur. Es un producto obtenido a partir de la leche tipificada o desnatada, sembrada con un cultivo especial de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y concentrada por evaporación o por adición de leche en polvo. El yogur puede batirse y homogeneizarse, posteriormente se pasteuriza para su conservación. Aunque de su historia solo se ha sabido que ha sido un producto lácteo con un origen incierto, ya que la fecha de su creación o descubrimiento no está clara. Su proceso de fermentación, que es el que le da una textura un poco espesa, se producía espontáneamente, quizás por la acción de algunas bacterias en el interior de las bolsas de piel de cabra usadas como recipiente de transporte en el siglo VII por los búlgaros. Sin embargo, la elaboración del yogur es un proyecto viable, ya que es muy apetecido por las personas sin importar su edad, y es de alto consumo por sus características como textura y sus diferentes sabores. Este producto ha tenido un nivel de comercialización bastante alto en Colombia y en el mundo. Por otra parte, el lulo, que es la fruta escogida, no alcanza a cubrir la demanda local en Colombia, por lo cual se hace necesario importar este producto del Ecuador. En Colombia hay una NTC, la NTC 805 del 2005, que es la encargada de regular toda la producción del yogur, y en la cual el yogur está definido como un producto obtenido a partir de la leche higienizada o de una mezcla higienizada de esta con derivados lácteos, fermentado por la acción del Lactobacillus del Bruci, Bulgaricus y Streptococcus salivarius y Thermophilus, los cuales deben ser viables, abundantes y activos en el producto hasta el final de su vida útil. Pero hemos hablado mucho de las bacterias presentes en el yogur y no sabemos cuáles son. Las bacterias ácido lácticas son un grupo grande de bacterias con la característica común de producir ácido láctico como el principal producto final del metabolismo. El Streptococcus thermophilus es una bacteria acidoláctica gram positiva, no móvil, anaerobia facultativa, y se desarrolla a 37 y 40 grados centígrados de temperatura. Puede resistir 50 grados e incluso 65 grados por media hora. Por otro lado, el Lactobacillus bulgaricus es una bacteria láctica homofermentativa. Se desarrolla muy bien entre 42 y 45 grados centígrados, produce disminución del pH y puede producir hasta un 2,7% de ácido láctico. Para poder llevar a cabo el proceso de fermentación del yogur, existen varios tipos de fermentadores. Dependiendo de la capacidad y forma que tengan, se adecua la instrumentación necesaria. Para efectos del presente proyecto se usa un madurador fermentador para productos lácteos, al cual se instalaron los arreglos necesarios para su correcto funcionamiento, que sería similar a la imagen que tenemos en la presentación. Como en el proyecto que se está llevando a cabo vamos a controlar variables como el pH y la temperatura, el pHímetro es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente concentración de protones.
Como otra de las variables a controlar es la temperatura, también existen sensores de temperatura que son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas que son procesados por equipos eléctricos o electrónicos. Las condiciones son la cantidad inoculada, que es el 3% del fermento láctico, la temperatura de incubación, que debe ser de 42 a 45 grados centígrados y debe mantenerse en este rango, el tiempo de incubación, que debe ser de 4 a 4 horas y media, el pH adecuado para el yogur es de 4.5, el pH varía durante la fermentación de 6.5 a 4.6, porque la producción de ácido láctico va aumentando. Ya después de conocer la contextualización del problema y las dos variables que se van a controlar en el proceso, también de conocer los microorganismos presentes en la fermentación del yogur, hemos formulado el problema, el cual es posible controlar el proceso de fermentación del yogur de lulo con la aplicación de álgebra booleana, garantizando rendimiento y los atributos específicos que son la textura y su sabor para que así garantice siempre su valor nutricional. Entonces, como justificación del problema, tenemos que uno de los pilares de la industria de alimentos es el sector lácteo. Ese es el encargado de elaborar importantes productos en el mercado, como son los quesos, los yogurts y mantequillas y demás. Todo estos en su elaboración requieren procesos complejos, los cuales deben ser monitoreados constantemente por el personal o el ingeniero de planta. Por eso se pensó en el yogurt, el cual tiene una etapa denominada fermentación, la cual está determinada en su calidad por el pH y la temperatura. Entonces, por este motivo se pensó en una aplicación basada en el álgebra de Boole, la cual nos sirva para monitorear este proceso mediante la creación de modelos que relacionen las variables de pH y temperatura para obtener un óptimo rendimiento del cultivo y de igual forma una formulación de calidad y una aceptación sensorial. Para la solución del problema antes planteado se desarrolló un sistema de 3 componentes. El primero es que encenderá por medio de un interruptor manual. El segundo es que contendrá un termostato ubicado en el centro del fermentador para asegurar que la temperatura permanezca en un rango adecuado de 42 a 45 grados Celsius. El tercero es que contendrá un sensor de pH ubicado en la parte superior del tanque, sumergido en el yogur. Este indicará el fin de la fermentación cuando el pH del yogur alcance un valor de 4.5. El enunciado del ejercicio que planteamos es el siguiente. El sistema tiene un interruptor manual A, el cual enciende y apaga todo el sistema, 0 apagado y 1 encendido. Si el pHímetro B detecta un pH menor o igual a 4.5, el sistema se apaga así el interruptor esté encendido, indicando que el proceso ha finalizado. Pero si está por encima de 4.5, el sistema sigue estando encendido. 0 si el pH es menor o igual a 4.5 y 1 si el pH es mayor a 4.5. Y finalmente hay un termostato C, el cual detecta una temperatura mayor igual a 42 grados Celsius, el sistema está encendido, así el interruptor esté apagado. Pero si la temperatura está por encima de 45 grados Celsius, el sistema se apagará completamente, así el pH esté dentro de este valor esperado. Entonces, 1, si la temperatura es mayor o igual a 42 grados Celsius, y 0, si la temperatura es mayor a 45 grados Celsius. Para la realización del análisis y la tabla de verdad, entonces inicialmente cogemos un esquema y en él ponemos cada uno de los componentes antes mencionados con su respectiva valor lógico, sea 0 o sea 1. Luego realizamos una tabla de verdad del componente A, B, C y el resultado que sería D. Entonces, teniendo esta tabla, analizamos los valores que nos den 1. A cada uno le hacemos su respectivo análisis. Por ejemplo, el primero sería A negado por B por C, porque A está con un valor de 0. Y el
el segundo sería A, B por C. Cada uno de ellos tiene un valor de 1. Entonces, esta sería la función lógica final. Luego de obtener la función lógica del circuito, entonces ahora se puede dibujar el circuito lógico. Para la elaboración de este, iniciamos dibujando el final de la ecuación algebraica, que sería A negado B por C más AB por C. Utilizamos una compuerta lógica OR, y posteriormente fuimos añadiendo cada uno de las ecuaciones de modo que conectara con cada uno de los componentes. Posteriormente realizamos el simplificado de la función inicial y su respectivo circuito lógico. Entonces tomamos la ecuación algebraica D igual A negado por B por C más A por B por C. Sacamos factor común B por C, nos quedó A negado más A. Según las leyes del álgebra de Boole, pudimos aplicar que esto era igual a 1 y obteniendo como ecuación algebraica final D igual a B por C. Y pudimos desarrollar y dibujar su respectiva circuito lógico. Finalmente, como conclusiones, tenemos que, primero, es posible controlar el proceso de fermentación del yogur de lulo con la aplicación de la álgebra booleana, potenciando el rendimiento sin afectar su calidad sensorial. Segundo, podrían optimizarse diferentes procesos de una forma sencilla mediante la aplicación de esta álgebra booleana, simplificando así muchos procesos de la industria alimentaria. Y tercero, el álgebra booleana tiene una amplia aplicación en la industria alimentaria y se puede implementar en diferentes sectores, no solo en el lácteo, sino en el cárnico y en el vegetal.